Buenas tardes. El objetivo de este autoinstructivo es la de presentar en qué consiste un plan de clase, entendiéndose el plan de clase como el nivel último del proceso curricular. Tenemos el perfil curricular, la planificación de ese logro del perfil curricular en el sílabo y posteriormente el plan de clase. Muy bien, entiéndese también de que el trabajo que se va a hacer en estos momentos es presentar un plan de clase esquemático, no el desarrollo de un plan de clase, pero creo que vamos a iniciar y va a reunir los elementos fundamentales de un plan de clase. Muy bien, el plan de clase incluye, en este caso, de acuerdo a tiene un inicio, un desarrollo y una salida. La intención del inicio tiene el objetivo de lograr en el alumno recuperar saberes previos, recuperar saberes previos. Al recuperar saberes previos va a producirse lo que es el conflicto cognitivo. En el desarrollo de clase, el alumno debe llegar a conceptualizar. Y en la salida, el alumno debe llegar a aplicar. Aplicar o a desarrollar metacognición. Que es nada más, metacognición es saber desarrollar los pasos que hizo en clase, pero en una situación diferente a la que se vivió en clase. Bien, entonces bajo estos elementos, ¿cierto?, que están acá, ¿sí?, voy a intentar proponer qué actividades se pueden realizar en el inicio, en el desarrollo y la salida, entendiéndose cuál es el objetivo cognitivo en el alumno. El alumno debe lograrse esto, los eventos internos en el cerebro. Estas cosas debo lograr en él. Mi rol, cómo debo lograr esto, son las actividades, son los procesos, son las estrategias que hay aquí que desarrollo en aula. Entonces, lo que se sugiere aquí, en primer lugar, tenemos para nosotros de manera denominacional, tenemos lo que es la meditación, canto, que está compuesto por el canto, ¿no?, y la oración. Número 2. En esta segunda parte, que es recuperar saberes previos, puedo colocar, repasar la lección anterior. Y puedo también revisar la lectura o caso desarrollado antes de iniciar la clase. Puedo proponerles lecturas o casos que tienen que ver con la clase de esta semana, pero darles antes. Y ellos, para la clase que se va a desarrollar, esto se convierte en un input, es decir, en un previo. Ellos ya vienen conociendo algunas actividades que yo ya les he propuesto antes de que inicie la clase. O en todo caso, repasar la lección anterior, porque siempre la lección que continúa está asociada a lo que ya se logró anteriormente. Y 3, colocarles un caso problema. Colocarles un caso problema. Por ejemplo, si hicieron funciones o voy a hacer descripción de puesto, probablemente cuál podría ser la descripción de puesto que se hizo anteriormente, pero para descripción de puestos probablemente de mando o de administrativos, y una descripción de puesto de área o una descripción de puesto con un rango menor, ¿no?
Entonces pongo un caso problema. Si en el caso de contabilidad, por ejemplo, si es que he hecho un cálculo de interés, debe ser con ciertos índices, esta vez les voy a enseñar otro tipo de cálculo de intereses para poder trabajar. Se pone un caso problema y lo pongo en conflicto al alumno. Cuando ya lo he puesto en conflicto al alumno, lo que hago es, ¿qué cosa? Hacer el desarrollo. Aquí se puede realizar de dos formas, de manera inductiva y de manera deductiva. De manera inductiva trabajo con talleres y después los alumnos llegan a conceptualizar. O deductiva, puedo iniciar con el concepto y puedo trabajar ¿qué cosa? Posteriormente a través de talleres o actividades o casos prácticos. Esto lo tengo que plasmar ahí. Son actividades que yo decido. Y puedo iniciar con talleres de frente y después les digo qué cosa es. O de manera deductiva, planteo el concepto, mis diapositivas, mi clase, lo que he preparado y le pongo los casos prácticos, ¿no? Que es lo que comúnmente hacemos. Pero esta es una opción muy importante para desarrollar competencias. Ambas, pero esta es la más apropiada, la primera. Y para la salida, lo que comúnmente nosotros tenemos tarea, puedo colocar que ellos realicen ejercicios, pueden ellos hacer visitas guiadas, pueden elaborar digamos un plan estratégico o de repente una parte del plan estratégico, ¿no? Hice FODA primero, ahora de repente tengo que hacer lo que es misión y visión, ¿cierto? Entonces ellos tienen que elaborar, se les enseña cómo hacen en clase, cómo se hace, y ellos tienen que elaborar. Es decir, la idea es que ellos también tengan la experiencia de realizarlo solo y en una situación diferente. A esto se llama aplicar o dejarles la tarea para que ellos lo hagan, ¿no? Entonces, este es más o menos el esquema que podría proponerse para que ustedes aquí, según este esquema, usted se pueda enumerar, ¿no? La oración, qué es lo que voy a hacer, de repente repasar la lección, qué nombre será, qué contenido habrán tocado. Solo se enumera nada más, ¿no? Solo se enumera y después se hacen los talleres o se ponen las diapositivas y se pone el caso práctico y después viene el ejercicio y se logran las tareas o casos prácticos que les permitan a los alumnos ejercitarse en el contenido que se ha propuesto, ¿no? En clase. ¿Sí? Básicamente, entonces, debo tener en cuenta, solo para terminar, tener en cuenta que yo realizo varias actividades, pero con un objetivo cognitivo en el alumno. Tengo que lograr esto. ¿Qué actividades voy a hacer con respecto al tema que me permita recuperar saberes previos o con fin cognitivo? Y aquí se sugiere lo siguiente. Después de haber hecho la oración, de haber el canto, después de haber socializado, ¿cierto? Repasar la lección anterior podría ser una opción. En segundo lugar, antes de la clase yo ya les doy algunos contenidos, lecturas, videos, algún caso práctico que ellos probablemente habrían podido realizar también. Y vienen a clase y se les dice qué es lo que hicieron con respecto a la información. Después se les menciona un caso problema, que generalmente es un aspecto que se desarrolló en la clase anterior, pero que ahora se está intentando, a partir de ahí, agregar otro nuevo contenido. Y en el desarrollo se colocan qué voy a hacer, diapositivas, lecturas, grupales, voy a presentar casos prácticos, y eso se coloca aquí. Y en la salida se coloca qué ejercicios
voy a darle en ese momento para que él ejercite, o también dejarles para que ellos puedan realizarlo como parte de su aprendizaje autónomo, ¿no? Bien, ese es el esquema. Espero que de alguna manera les haya servido y que puedan aplicarlo y esquematizarlo. Recuerden de que este es un esquema de plan de clase, no es el desarrollo del plan de clase, porque si yo hago el desarrollo del plan de clase tendría que colocar cuántos minutos voy a colocar, qué estrategias voy a realizar, qué materiales voy a colocar. Entonces eso es un desarrollo mucho más completo. Sin embargo, creo que esto podría servir para que se puedan hacer plan de clases esquemáticos y se puedan subir al portal. Espero que les haya, y que no sea la última, ¿no? Muy bien, gracias. A ver.